Esta es la clase de instrumentos normativos, es la primera de 3 clases sobre el tema. En esta vamos a tocar el tema formulación de recetas, en la siguiente fichas técnicas y en la última diagrama de flujo. ¿Cuáles son las ventajas de contar por escrito con los instrumentos normativos, formulaciones y procedimientos? Normalmente en el sector de producción se están realizando simultáneamente un volumen muy importante de actividades. ¿Sí? Estandarizar los procedimientos y las formulaciones de esos procedimientos nos permite a que independientemente de quién esté realizando el procedimiento, él mismo se realice de la misma forma. Obviamente esto contribuye a mantener un estándar de calidad y tener un patrón de referencia. O sea, que siempre entendamos que la porción de un soufflé es la misma, o que esperamos que quede con el mismo grado, o que esperamos que quede con la misma consistencia, o en este caso, aireado. Microbiológicamente nos permite uniformizar el tratamiento culinario que disminuye o controle la carga microbiana. En este sentido, si nosotros tenemos un procedimiento que está registrado y que indica tanto tiempo a tal temperatura, nos permite siempre tener el mismo criterio y tener seguridad de que el procedimiento va a disminuir la carga microbiana. Asimismo, tener instrumentos normativos formulados y especificados y accesibles en el servicio, que no estén almacenados en un lugar que en realidad para el funcionario que pueda tener una duda quede muy lejos, también permite estandarizar la calidad nutricional, la calidad sensorial, el costo, la información de etiquetado, que a veces en el momento de utilizar un producto nos puede generar alguna duda, y también nos permite seguir y organizar el proceso de desarrollo e innovación en el propio sistema de producción. Uno de los instrumentos normativos más conocidos en diferentes lugares, porque no solo a nivel de los servicios de alimentación, es lo que se denomina la receta, lo que se conoce como receta. Podemos tener en un servicio la receta sola o la receta formando parte de otras estructuras. La receta normalmente es un instructivo que indica la materia prima, o sea, los ingredientes, tipo y cantidad, y el procedimiento, cómo se elabora. Esto permite que el producto final, que es lo que vamos a hacer, sea un soufflé, sea un guiso, sea un flan, sea un producto final reproducible. Y en esto va también qué nivel de claridad y qué nivel de especificación generamos en nuestra receta. La aplicación de una receta permite sistematizar actividades. Esto quiere decir, si yo utilizo la receta, tengo una secuencia lógica de acción. Instrucción de trabajo. Le pongo un orden y una forma de hacer las cosas. Adiestramiento de personal. Lo que hago en el adiestramiento de personal es, como se entiende que es una instrucción de trabajo, lo que tenemos que tener claro es que el personal, al conocer la receta, permite saber cómo realizar su trabajo. Y un instrumento de control es un criterio que nos permite controlar cómo está hecho el proceso. Si observamos esta receta, lo que podemos ver es una bebida cremosa con frutas, así se llama, para una cantidad de 2 a 3 personas, o sea que podemos plantearnos que alguien se puede quedar sin tomar, cuyos ingredientes son una taza de leche desnatada, media taza de jugo de uva blanca, media taza de fresas, un melocotón pequeño, un plátano, 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de limón, media cucharita de extracto de almendra. El plátano y el melocotón deben estar pelados y sin pepitas. Se licúan todos los ingredientes en una licuadora o batidora hasta que tengan la textura deseada y se toman rápidamente. Se puede adornar con algún trozo de frutas. Uno leería la receta, como lo hice yo en este momento, y parecía medio coherente, pero si empezamos a profundizar, notamos que la terminología utilizada no es familiar para las palabras y los vocablos que usamos en nuestro país. No usamos la palabra fresas, no usamos el término desnatada, ni melocotón, ni plátano. Al mismo tiempo, si leemos las instrucciones, parece que solo vamos a licuar o batir, como si fuera lo mismo, el plátano y el melocotón, pelados y sin pepitas. La verdad que tampoco me queda claro en el caso de la banana cuáles serían las semillas, y parece que aclara cómo se procesa, cómo se debe consumir. Lo que quiero decir de una forma más jocosa es que muchas veces una receta mal elaborada, una preparación mal acondicionada a las condiciones, confunde en vez de simplificar.
Esto es lo que podría estar pasando si nosotros queremos realizar esta bebida que es para 2 o 3 personas. Por lo tanto, para tener una receta bien redactada y que nos permita ser eficientes en lo que estamos haciendo, lo que tenemos que tener en la receta es un encabezamiento, ingredientes y cantidades y un procedimiento. El encabezamiento de una receta tiene normalmente el nombre de la preparación. Allí, dependiendo de cómo se elaboren las recetas en el servicio de alimentación o en el lugar en el que estemos, pueden haber otros datos como puede ser temperatura, la temperatura del medio de cocción o del horno, el tiempo que toma la elaboración o el tiempo que toma la preparación de la receta más el tiempo de cocción, el rendimiento, cuántas porciones de lo que sea que estamos elaborando tenemos, el equipo, que a veces muchas veces no se le presta atención al equipo, pero no es lo mismo que yo intente hacer una torta en una asadera de 24 centímetros de diámetro que quiera hacer la misma torta con la misma receta en una de 28. La diferencia va a ser que en una voy a tener una torta y en la otra algo parecido a una faina. En lo que vamos a la parte de la receta, ya pasamos el encabezamiento, llegamos a la parte de ingredientes y cantidades. Es bien importante acá tener estos aspectos en cuenta. 1. Enumerar todos los ingredientes y las cantidades. Muchas veces nos parecen que hay cosas que son obvias, eso no debe suceder, porque no tenemos idea de que quien va a ejecutar la receta, si sabe o no sabe sobre cocina, inclusive las cantidades. Especificar el tipo del producto. Puede ser que para nosotros sea muy importante poder identificar si es leche entera, leche descremada, leche adicionada en calcio, dependiendo del objetivo de la receta. Especificar los ingredientes modificados, aquellos que pueden ser, por ejemplo, sin azúcar, porque utilizamos unas galletitas sin azúcar para nuestra receta y eso tiene que estar registrado. Expresar las cantidades en las medidas más simples. Esto es un punto central. Si yo quiero usar algún tipo de receta en la cual yo quiero poner cantidades y voy a poner, por ejemplo, el total de una taza de harina, es preferible poner una taza de harina que 16 cucharadas de harina. ¿Qué sucede con 16 cucharadas de harina? Uno, que para quien lo va a elaborar posiblemente sea más complicado, pierda la cuenta. Y además de eso, el error en la medición de la toma de 16 medidas diferentes va aumentando muchísimo en relación a medir una sola vez una taza de harina. Entonces, cuando uno va a hacer esto, tiene que buscar la medida más simple. Si tengo 16 cucharadas de harina, será una taza. Si tengo 8 cucharadas de harina, será media. Utilizar abreviaturas que todo el mundo entienda, porque muchas veces nosotros tenemos abreviaturas que utilizamos habitualmente, pero otros no las conocen. El orden secuencial en que se usan los alimentos facilita la aplicación de la receta y pueden incluirse operaciones sencillas. Por ejemplo, si el procedimiento de mi receta es muy largo y quiero acortarlo, yo puedo poner zanahoria rallada, entonces en el procedimiento de la receta no tengo que poner que se está rallando la zanahoria. En la parte del procedimiento tenemos diferentes operaciones y es bien importante tener en cuenta algunos aspectos para poder lograr una buena redacción. 1. Usar frases cortas, claras y sencillas. Esto permite que se puedan interpretar claramente las acciones. La terminología culinaria debe ser la correcta. Cuando quiero decir incorporar, no quiero decir revolver. Y esto es un tema no menor, porque en una terminología inadecuada lo que puede suceder es que la persona comete un error que la receta no quede en condiciones. Seguir la secuencia operacional lógica. Si yo necesito tener una cebolla picada para saltearla, no puedo poner primero saltear la cebolla y después picarla, porque quien va a hacer la receta va a ir siguiendo los pasos en orden. Especificar tamaño y forma de molde, que esto se puede hacer aquí en esta parte o se puede hacer en el encabezado, y definir temperaturas generales o específicas de lo que tienen que ver horno, de lo que pueden ser asadé, de lo que puede ser el medio de cocción o de lo que puede ser la temperatura central del corte de carne. Hay varios métodos de redacción de recetas que los vamos a explicar, básicamente son 3. Empezamos por el método de redacción de recetas, el estándar, donde es uno de los más clásicos. Son todos los ingredientes por un lado y debajo de esto el procedimiento de operaciones. Este es un sistema de redacción, un método de redacción que facilita cuando son muchos ingredientes. Esta receta, como la vemos, sería una muestra clásica de lo que es un método estándar. Primero tenemos los ingredientes y después tenemos todo el procedimiento.
En este tipo de método nosotros podemos agregarle a los ingredientes alguna operación sencilla. Si nosotros quisiéramos poner, esta es una receta muy corta, pero si no fuéramos a usar cacao amargo, utilizáramos chocolate rallado, podríamos poner tanta cantidad de chocolate rallado y la acción está puesta en los ingredientes. Eso facilita cuando son preparaciones con mucho procedimiento, muy largas y con muchos ingredientes, porque así no queda tan cargada la parte de redacción. El método de redacción activo es un método que seguro ya lo vieron, combina la acción narrativa con una lista de ingredientes, permite visualizar claramente cuáles son las operaciones, los ingredientes y las cantidades. Tenemos por un lado la lista de ingredientes y por el otro lado las acciones. Es el método que se utiliza en el libro del Crandall, un libro que muchos en nuestro país conocen. Es un método fácil, pero tiene una desventaja. Cuando estamos pensando en acciones, en preparaciones largas o complejas, hace más difícil la elaboración de este método y que quede clara la receta. Es un método que simplifica mucho y para aquellos que no están acostumbrados a cocinar, facilita el uso. Esta es una muestra clarísima, es cómo adaptamos la receta que habíamos visto en el procedimiento estándar, en el método estándar, a lo que es un método activo. A mano izquierda podemos encontrar todas las acciones y a mano derecha encontramos los ingredientes. Es una mezcla, ¿sí? Y nos permite poder identificar con facilidad la lista de ingredientes para las compras y las acciones del otro lado. Esta es una receta corta, pero recordamos que sí. Es una receta larga, por ejemplo, una lasaña donde tenemos la preparación de la feijoa, la preparación de cada uno de los rellenos, la preparación de la salsa blanca, la preparación de la salsa, se hace muy complejo poder utilizar este sistema. O hacemos las recetas por separado o utilizamos un método estándar. Este método de redacción es el método narrativo donde se mezclan la redacción de ingredientes, cantidades y operaciones. Es para pocos ingredientes y pocas operaciones. Cuando la receta se hace más compleja, hace más dificultoso el uso de este tipo de método. Es un método que se encuentra, por ejemplo, en algunos libros de cocina, libros antiguos de cocina. He visto algunos cocineros actuales, en el libro de Narda Lepe se utilizó este sistema. Para muchas personas es bastante más complicado identificar qué es lo que se hace. Porque cuando se va a utilizar una receta a nivel de servicio más todavía, uno lo que hace es querer tener como claramente visibles cuáles son los ingredientes que voy a necesitar y si tengo todo lo que necesito. Este método lo hace difícil, tiendo a perder los ingredientes en la mezcla de operaciones y procedimientos, pero tiene otras características. Hacer un método de redacción permite a veces transmitir otras cosas. Esta es la transformación de la receta que vimos hace un rato, que la vimos en método activo, la vimos en método estándar, y esta es la versión de la receta en el método narrativo. Como podemos ver, es una redacción de lo que refiere esa receta, ¿sí? Están destacados lo que vendría a ser los ingredientes que necesitamos en la receta, pero obviamente hace mucho más dificultoso, y más si esto es una receta corta, identificar dónde están los ingredientes para tener una lista de compras. Aquí esta es la última diapo. Lo que les voy a referir es, tomen en cuenta todos los aspectos de la importancia de una redacción adecuada de la receta, porque es ahí donde logramos nosotros poder hacer una comunicación eficiente con aquellos que van a replicar nuestro procedimiento.